Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en TEA Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. El seminario lo imparte el doctor José Antonio Portellano, a quien veis en pantalla y también a quien todos o casi todos ya conocéis. Él es doctor en psicología, neuropsicólogo, psicólogo clínico y profesor titular del Departamento de Psicobiología en la Facultad de Psicología de Complutense de Madrid. Además de ser autor de pruebas como Cumanin, Cumanes o ENFEN, entre otras. La conferencia tiene como objetivo conocer el TFV, el test de fluidez verbal, y facilitar su utilización e interpretación. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder directamente José Antonio. Así que sin más te damos paso, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en Twitter por si queréis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es hashtag webinartea. Así que José Antonio, te escuchamos. Pues muchas gracias, buenas tardes. Como os han dicho, mi nombre es José Antonio Portellano y soy uno de los autores de la prueba TFV de la que vamos a hablar. Como sabréis, soy autor de varias obras en el fondo de la editorial TEA, TEA o Grefe. Veis que hay dos pruebas que todavía no están en el mercado, que es el Cumanin 2 y el NeuroKid, que están próximas a salir, digamos, ya a disposición de los profesionales. Así que reitero lo que he dicho. Buenas tardes, colegas españoles. Buenos días, colegas de América. Vamos a hablar de objetivos, descripción de la prueba, justificación estadística, interpretación neuropsicológica y casos prácticos. Claro, si dispusiéramos de más tiempo, lo haría más extensamente, más detalladamente, pero os quiero presentar una prueba que puede ser tremendamente útil a nivel, digamos, clínico, a nivel de muchos niveles, digamos, de evaluación. Primero hablaremos de los objetivos. ¿Qué hemos pretendido con el test de fluidez verbal? Pues primero ampliar digamos, el repertorio de pruebas de evaluación neuropsicológica, que cada vez es cierto que hay más, pero siguen siendo herramientas necesarias porque lo demanda, digamos, los profesionales, y es un abordaje, el neuropsicológico, que tiene interesantes, digamos, utilidades. Hemos querido contribuir a generar una nueva prueba, el test de fluidez verbal. En segundo lugar, que sea una prueba de evaluación neuropsicológica rápida. No le hace la competencia a las grandes pruebas, digamos, de evaluación neuropsicológica, sino que es un complemento y que tiene la ventaja de que en poco tiempo, en menos de 10 minutos, pues da una panorámica, digamos, muy importante del nivel cognitivo del individuo, de la persona que va a ser evaluada. Es una especie de termómetro de la cognición, salvando las distancias, pero tiene cierto paralelismo con una prueba que todas y todos conocéis, que es la prueba de Folstein, las llamadas corrientemente el Mini-Mental Test, una prueba que discrimina, digamos, posibles factores de riesgo, de deterioro. Y en cuarto lugar, como objetivo prioritario e importante, evaluar el lenguaje y evaluar en las funciones ejecutivas. Vamos a emplear, y ese es uno de los objetivos, tareas de lenguaje expresivo para llevar a cabo digamos, la prueba, para desarrollarla. Pasamos a continuación a describirla en sus aspectos más relevantes. El test es test de fluidez verbal. Somos autores, dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora Rosario Martínez Arias y José Antonio Portellano, que pertenecemos al mismo departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias de la Conducta. Bueno, es una prueba de aplicación individual que se puede aplicar de los 6 a los 90 años. Esto es importante porque se puede utilizar en contextos clínicos, contextos, digamos, educativos, contextos empresariales, institucionales, para personas de un amplio rango de edad,
En la infancia, los distintos baremos que tiene, hay posibilidades de evaluar a niños según la edad, lo cual da una gran ventaja para ver el grado, digamos, de desarrollo, el nivel de eficiencia que tiene el niño o la niña en el test de fluidez verbal y, por supuesto, en los adolescentes, en los adultos y en personas ancianas. Dura en torno a 8 o 10 minutos y es una prueba, como hemos dicho, que sirve para evaluar de forma global y rápida el funcionamiento ejecutivo y el lenguaje, con 3 tareas que son fluidez fonológica, fluidez semántica y fluidez excluyente. Es una prueba que resulta atractiva, entre otras razones, por su brevedad. No da tiempo a que se fatigue, digamos, la persona evaluada. Como veis aquí en la imagen, los baremos, hay baremos para distintos grupos de edades en 4, digamos, de 4 tipos. 3 tareas de fluidez fonológica, fluidez semántica, fluidez excluyente y también ofrece un índice de fluidez total. Las puntuaciones se expresan en puntuaciones T y en percentiles. El manual incluye una clave de acceso PIN para la corrección por Internet, aunque el formato de la recogida de datos de la hoja de respuestas en papel, pero tiene la ventaja de que se hace una corrección online a través de los servicios de TEA. Está disponible en español. ¿Para quién vale? ¿A quién se le puede aplicar el test de fluidez verbal? A una inmensa mayoría de personas. Casi a la práctica totalidad de las personas, con algunas excepciones. Lo podemos utilizar en personas en las que haya sospecha o antecedentes de tipo neuropsiquiátrico o de problemas cognitivos para valorar las consecuencias del daño cerebral adquirido. Estas personas que han tenido traumatismo craneoencefálico o han tenido accidentes vasculares y hay que hacer una valoración rápida que puede luego complementarse o no según los resultados. Para diagnosticar este trastorno que es más frecuente de lo que parece, como es el deterioro cognitivo leve, también para hacer digamos, una discriminación de posibles cuadros de demencia, por supuesto, para ver el grado de deterioro cognitivo en trastornos psiquiátricos, como las depresiones prolongadas o como los cuadros psicóticos, los trastornos esquizofrénicos, etc. Y, muy importante también, en la evaluación cognitiva de las personas que tienen conductas adictivas, bien con sustancia o bien sin sustancia, que son, como sabéis, cada vez más numerosas. Además de lo dicho, también se puede utilizar el test de fluidez verbal en cuadros como la epilepsia, la esclerosis múltiple, lo que son alteraciones neurológicas de mayor o menor gravedad para ver el estado, como os he dicho, el termómetro de la cognición y más especialmente referido a los aspectos relacionados con el lenguaje y con el funcionamiento ejecutivo. Por supuesto, los niños son un amplio territorio que se puede beneficiar, un amplio colectivo que se puede beneficiar de la utilización del test de fluidez verbal. No solo los niños con trastornos de neurodesarrollo, sino también, como vamos a ver a continuación, en niños que no presenten aparentemente dificultades. También ver cómo influye la utilización de un tratamiento psicofarmacológico o cómo evoluciona la persona cuando hace falta hacer una valoración pericial, en caso de que exista algún déficit cognitivo. Pero también importante, muy importante, es la utilización del test de fluidez verbal en personas de cualquier edad que no tienen necesariamente alteraciones del sistema nervioso, no tienen alteraciones neurológicas. En el ámbito de las organizaciones, en el ámbito empresarial, puede ser una excelente herramienta de screening en los procesos de selección, promoción, capacitación, formación y orientación laboral. En la escuela, la orientación escolar, en contextos educativos, para los niños y las niñas, como a modo de termómetro para evaluar cuál es su estado cognitivo general, su capacidad ejecutiva y lingüística puede ser, y así se está demostrando, una excelente herramienta. Y en el ámbito de la neuropediatría, como chequeo, pues puede ser también una prueba
que puede ayudar, puede facilitar a la orientación de los niños, de las niñas, en función de los resultados que hayan tenido en el test de fluidez verbal. Y en el ámbito geriátrico, es decir, esa numerosa población de personas ancianas, pues puede ser también un elemento útil para saber, para sondear su estado general y tomar decisiones en función de los resultados. En segundo lugar, dentro del uso en personas sin antecedentes neuropsiquiátricos, pues como podéis ver, se puede utilizar en poblaciones con características socioculturales diferenciales o epidemiológicas o educativas. Podemos hacer un largo recorrido, digamos, larga mención de qué colectivos se podrían emplear, pues por ejemplo niños con bajo peso al nacer, niños que han sufrido maltrato, personas que han vivido en condiciones, digamos, precarias, con limitaciones. También se puede utilizar en muchos contextos, sean castrenses, deportivos, culturales, de otro tipo, por supuesto, para hacer estudios de investigación como un elemento importante para ver posibles diferencias entre los grupos estudiados y también una última utilidad, la prevención del deterioro cognitivo en casos de mayor riesgo o en personas que tienen una cierta edad o que han estado sometidos a una situación o han tenido antecedentes de daño cerebral, etcétera. Como podemos ver, la amplitud de utilizaciones del test de fluido verbal es enorme y eso le añade un valor porque únicamente quedan excluidas de su aplicación, de su utilización, personas con graves severos trastornos severos del lenguaje como disartrias, anardrias, problemas disfásicos, etcétera, o personas con problemas auditivos importantes o con discapacidad intelectual grave o que tengan problemas en un estado mental psicofísico alterado en el momento de la evaluación, lógicamente eso excluiría la eficacia de su utilización. Bueno, la estructura del test de fluidez verbal, como sabemos, son tres escalas. Una se llama fluidez fonológica, consiste en decir palabras que empiecen por la letra M. Previamente, en todas las tareas hay un ensayo para que la persona se constate que entiende bien lo que tiene que hacer. La segunda escala es fluidez semántica. Consiste en decir en voz alta el mayor número de palabras y con nombres de animales. Por supuesto, en el test están muy claramente descritas las condiciones de aplicación, las exclusiones, cuando una respuesta es correcta, cuando no lo es. En tercer lugar, algo que es relativamente novedoso porque no se suele incluir en los test de fluidez verbal, es la tarea de fluidez excluyente. Se solicita que la persona diga palabras que no contengan la letra E. ¿Por qué se ha escogido la letra E? Porque en el español es la lengua de mayor frecuencia, la letra de mayor frecuencia por encima de la A, y esto, lógicamente, supone una mayor dificultad cuando se le pide a la persona que diga palabras que excluyan, que no contengan la letra E. Y es una herramienta no solamente útil para evaluar el lenguaje, esta tarea de fluidez excluyente, sino, como vamos a discutir dentro de un momento, pues tiene un elevado componente relacionado con el sistema ejecutivo en cuanto a, por ejemplo, elementos que intervienen como es la memoria de trabajo para hacer esta tarea con éxito. En cada tarea se registra el número de palabras correctamente emitidas, aciertos, también las repeticiones que se hayan producido y también las distorsiones, como decir palabras que no tienen sentido o palabras que no pertenecen a la categoría que le estamos indicando. Por tanto, el cuaderno de registro está todo muy bien protocolizado para que podamos, digamos, señalar los resultados, aciertos, repeticiones o distorsiones. La fluidez fonológica, se considera acierto el número de palabras correctamente eh, pronunciadas, palabras que empiecen por la letra M. Fluidez semántica, el número de nombres de animales que estén correctamente, digamos, dichos, y la fluidez excluyente, palabras que no contengan la letra E. Por tanto, esos serían los criterios de acierto. Con la suma de todas las palabras correctas que se han dicho, digamos, durante la aplicación de la prueba, se obtiene un índice de fluidez total.
Por tanto, es una prueba, es un sistema bastante útil para, más allá de los tres subíndices de fluidez fonológica, semántica y excluyente, tener un índice global que, repito, como he dicho antes, serviría como una especie de termómetro de la cognición del niño, el adolescente o el adulto o la persona adulta de más edad. Se considera errores las repeticiones, o bien en la subtest fonológico, en el semántico, en el excluyente, y luego hay una suma, unos total de todos los errores que ha podido cometer la persona. Los errores por repetición son más frecuentes que las distorsiones. Las distorsiones, y vamos a ver en la presentación de los tres casos, al final del seminario, del taller, las más graves son las distorsiones. ¿Por qué? Porque indican en general un estado mayor de deterioro o dificultad de autocrítica o un estado de anosognosia frente al problema. Se suman todos los errores, se ofrecen unos índices de errores parciales, fonológicos, semánticos y excluyentes, y una suma de errores totales que nos puede dar índices no solamente cuantitativos, sino cualitativos de gran importancia. Aquí veis la primera cara de la hoja de respuesta y lo que es la clave de acceso para hacer la corrección de la prueba, que ofrece además un breve resumen de los resultados, que resulta muy interesante. Además del perfil, un comentario de qué significan, aunque nosotros como neuropsicólogos lo tengamos que ampliar, pero es una forma ya, un camino allanado. Es necesario un bolígrafo. En América decís pluma, pues polígrafo, pluma, y un cronómetro. El cronómetro perfectamente puede ser el teléfono móvil, o como diríais allí, el teléfono celular, siempre usado con discreción. Eso en el manual del test se dan muy bien todas las indicaciones de cómo hacerlo para que no interfiera los resultados. Aquí tenéis el cuadernillo de anotación y cómo hay 4 índices: el índice de fluidez, el índice de semántica, fonológica, excluyente y el índice total. Es un sistema muy fácil de registro y que cuando se mete en digamos, en el registro de TEA Corrige, pues nos va a dar un perfil interesante, y sobre eso nosotros tenemos luego que ampliar y justificar los resultados. No me voy a extender a la justificación estadística porque hay un amplio capítulo en el test de fluidez verbal dedicado, digamos, a la justificación estadística. Sí quiero decir lo siguiente, que bajo todos los aspectos hay una estadística, hay una solidez, una robustez de la prueba. Y eso es importante, pues la muestra que se ha utilizado es muy amplia, de 2.178 personas. Hubo un estudio piloto previo que nos permitió, lógicamente, mejorar, orientar la prueba, pero la base estadística del test de fluidez verbal, y eso es importante en toda prueba psicológica, tiene una sólida base, una rigurosa base estadística. La mejor solución factorial es de un índice total que hay una alta correlación entre las tres escalas. Por tanto, la solución factorial de un factor es la que más, digamos, fuerza tiene en la justificación estadística. Es decir, que hay una alta correlación, que todas contribuyen, las tres escalas, al índice total en una gran medida. Aquí en un grupo de personas de las que se aplicó la prueba, ¿no?, se aplicó también una escala de reserva cognitiva. Hay una alta correlación. Como veis en las 4 escalas, cuanto más nivel cognitivo, más reserva cognitiva, mejor rendimiento en todas las 4 escalas. También se hizo para ver la fortaleza del test de fluidez verbal, se hizo un estudio TRT, y ves que las correlaciones son altísimas. Esto se hizo al cabo de 6 meses. También se eligió un grupo de músicos, personas instrumentistas, 100 personas, y como veis hay una relación importante, que es especialmente más potente
entre los años de instrumento, de utilización de instrumento musical, práctica del instrumento musical, y la puntuación, sobre todo en la categoría de fluidez fonológica, como veis, en el índice de fluidez total. La interpretación neuropsicológica. Bueno, en esta primera transparencia quiero referirme a lo siguiente. ¿Por qué presento esta transparencia? Porque la neuropsicología es un abordaje que es compatible con otros abordajes psicométricos, psicológicos, psicopedagógicos, pedagógicos, pero si queremos sacar más jugo al test de fluidez verbal, haciendo honor no a su nombre solo, sino a su objetivo, tenemos que poner en valor el cerebro. Es decir, todos los resultados que aparecen en una prueba, en este caso el test de fluidez verbal, son una representación de lo que está pasando en la caja negra, de lo que está pasando en el cerebro. Y por tanto, ese abordaje es necesario porque si no nos vamos a quedar, va a ser un abordaje de menor calidad. Lo podemos comparar con un iceberg. Lo más visible es la evaluación psicométrica, que por supuesto es necesaria, es un paso previo en la evaluación neuropsicológica. La evaluación psicométrica es como sabéis, una medida cuantitativa que nos dice en qué lugar está la persona evaluada con respecto a un grupo de referencia. La evaluación cognitiva es ya más profunda, nos indica qué está midiendo esa prueba. Esos dos requisitos de evaluación psicométrica y evaluación cognitiva lo tienen todas las pruebas psicológicas. El tercer nivel no, el tercer nivel es la evaluación neuropsicológica, que es qué relación hay entre el nivel psicométrico obtenido, entre el nivel, lo que mide cada una de las subescalas con el cerebro. Por tanto, esa es la auténtica evaluación neuropsicológica. Y una buena evaluación neuropsicológica con el test de fluidez verbal tendría que tener en cuenta también lo que se llaman los factores neuroecológicos. Es decir, puesto que cada persona tiene, además de otras especificidades, tiene su ambiente, su entorno, sus limitaciones, su cultura. Por tanto, la buena interpretación de cualquier test neuropsicológico, en este caso el test de fluidez verbal, tendría que tener en cuenta no solamente las áreas del cerebro o del encéfalo implicadas en la ejecución de cada prueba, sino también las circunstancias personales, culturales, sociales, económicas, de salud de cada persona. Eso es una cosa muy importante. Brevemente podemos hablar de que el test de fluidez verbal pues evalúa lo que es el lenguaje, evalúa el sistema ejecutivo, no todas las funciones ejecutivas, no hay ninguna prueba que mida por sí sola todas el funcionamiento ejecutivo, lo mismo que no hay ninguna prueba que mida todas las condiciones del lenguaje, serían varias pruebas complementadas, sumadas. Pero también el test de fluidez verbal también nos dice este sensor, este termómetro que es el test de fluidez verbal, también nos puede describir el nivel de eficiencia en otras competencias cognitivas. Las competencias lingüísticas, brevemente. Lenguaje expresivo, la fluencia, la productividad verbal, la amplitud de vocabulario, el lenguaje comprensivo, esa variable tan importante como es la conciencia fonológica, el propio nombre del test lo indica, test de fluidez verbal, es prioritario, es muy importante, y en todas las personas con antecedentes neuropsiquiátricos o sin ellos, puede ser un excelente registro de todas las variables de lenguaje ahí señaladas. No me extiendo de las áreas, a entender que las áreas del cerebro implicadas, el hemisferio izquierdo más que el derecho, el área frontal, puesto que es lenguaje expresivo, pues más que otras áreas, otras estructuras como pueden ser los ganglios basales, como puede ser el cerebelo, pero eso también en el test de fluidez verbal hay un amplio y documentado capítulo sobre el significado neuropsicológico, en la valoración, el significado de todos los resultados que nos ofrece el test de fluidez verbal. En segundo lugar, nos referimos a las competencias ejecutivas, lo que es evaluar las funciones ejecutivas. Sabemos
que las funciones ejecutivas son un ramillete, no son una sola. Por tanto, es imposible que una prueba pueda medir todas las competencias ejecutivas. Pero en el caso del test de fluidez verbal hay algunas, digamos, modalidades o algunos, digamos, componentes del sistema ejecutivo que son claramente evaluables a través de esta prueba. La actualización, la capacidad de incorporar nuevos conceptos, de manipularlo, la capacidad para categorizar, la reactividad mental ante una tarea novedosa, esta flexibilidad cognitiva, la capacidad para inhibir, la fluencia cognitiva, la capacidad para supervisar cómo lo estoy haciendo, lo que es la monitorización y también la toma de decisiones. Es decir, nos da una visión interesante, importante, a modo de sondeo, a modo de cribado, a modo de screening del funcionamiento ejecutivo, igual que el del lenguaje. De las tres subescalas fonológica, semántica y excluyente, sin duda, la que tiene más peso por su dificultad para evaluar el funcionamiento ejecutivo es la escala de fluidez excluyente. Las otras también, pero aquí de una forma destacada. Otras competencias cognitivas que de forma también interesante e importante puedes evaluar el test de fluidez verbal, pues son la memoria de trabajo, evidentemente, la memoria verbal. Es decir, todo test de lenguaje supone, en este caso, pues utilizar estructuras hipocámpicas, estructuras donde archivamos la información verbal. También es un relevante instrumento para ver el estado atencional, los procesos atencionales, sobre todo la atención voluntaria, estas distintas modalidades de atención, como son focalizada, sostenida, alternante, etcétera, pues nos va a dar un índice muy importante, siendo una prueba breve, pero ofrece, digamos, unas posibilidades importantes para entender, digamos, el estado cognitivo de la persona. Por supuesto, es una forma indirecta de evaluar la inteligencia cristalizada y la reserva cognitiva, es decir, el acervo de conocimientos adquiridos a través de la educación y la cultura, sin duda es el lenguaje y por tanto el test de fluidez verbal pues hace un inciso muy importante en estas tareas. Esto puede ser interesante los resultados que ofrezca el sujeto. Bueno, nos vamos a referir por último a tres casos prácticos y luego en las preguntas que hagáis, pues yo trataré de, digamos, de documentar o de responder de la forma más eficiente. En primer lugar, vamos a presentar un cuadro de trastorno cognitivo leve. El trastorno cognitivo leve, recordar lo que muchos sabéis, y que es un cuadro que es más frecuente en número en cualquier colectivo humano, pero que no está suficientemente diagnosticado. Pasa desapercibido porque la persona mantiene un control básico sobre sus habilidades de la vida diaria. Pues bien, en este caso, en el trastorno cognitivo leve presentamos una señora, una mujer de 67 años, que tanto ella como sobre todo su familia, los allegados, pues dicen que presenta eh, problemas cognitivos, de atención, de aprendizaje, de olvidos, ligeros problemas de memoria y de orientación espacial. Y esto es importante, insuficiente conciencia de sus déficits. Siempre es un mal marcador el que la persona que tiene problemas cognitivos o problemas psiquiátricos no sea consciente de que tiene dichos problemas. Ella tiene una conciencia parcial. Y bueno, las habilidades de la vida diaria, esta señora lo puede hacer de una forma básicamente, una forma básica, pero cuando tiene que hacer gestiones de más importancia, como gestionar tareas en un banco o rellenar digamos, unos datos, tiene problemas. Entre sus antecedentes, pues bueno, estudió lo que en España es la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO. Ella en su momento estudió bachillerato elemental hasta los 14 años, después no ha vuelto a hacer ninguna actividad de formación más larga, trabajó como auxiliar administrativa durante 9 años y desde el momento en que contrae matrimonio, pues bueno,
dedicado a la noble tarea de gestionar, digamos, la familia, de ser ama de casa. Hay antecedentes de una abuela materna con demencia senil, porque hoy no todas las demencias se las diagnostica de forma clara y precisa, no se las etiqueta, y hace años con mucho menos, pero tenía demencia senil no afiliada. Aquí veis el perfil, las 4 categorías: fluidez fonológica, semántica, excluyente y fluidez total. Como veis, en todo se encuentra por niveles bajos, excepto en la fluidez fonológica. Quizá porque sea la tarea más fácil, más sencilla, junto con la semántica, decir palabras que empiecen por una misma letra. La fluidez semántica le ha exigido más esfuerzo, ocupa un nivel bajo, como veis, una puntuación T bastante inferior a la media. Y la tarea más cognitiva, más difícil del test de fluidez verbal, que la fluidez excluyente, un nivel más precario. Más precario. Por tanto, quiere decir que esta persona no solamente tiene problemas de lenguaje, sino que tiene problemas de categorización, inhibición, abstracción, memoria de trabajo, y el índice de fluidez total, como podéis ver, pues también está por debajo de los estándares psicométricos promedios. No tiene errores de fluidez significativos, tiene algún error en fluidez excluyente, pero no tiene un amplio número de errores, al contrario de lo que vamos a ver en otro caso. Bueno, esta persona reúne los requisitos para ser considerada trastorno cognitivo o deterioro cognitivo leve, y sería aconsejable, desde el punto de vista neuropsicológico, de que recibiera estimulación cognitiva mediante técnicas de restauración, mejorar lo que tiene débil. ¿Por qué? Porque de esta forma va a mejorar su capacidad cognitiva. En general, la estimulación en personas con problemas de deterioro cognitivo leve es muy productiva, y al mismo tiempo para prever el mayor riesgo de que tenga en el futuro deterioro cognitivo. En segundo lugar, presentamos un cuadro de depresión mayor. La propia persona solicita, es un varón de 49 años, solicita ser evaluado, y como primera tentativa se utiliza el test de fluidez verbal. Afirma tener problemas de memoria, que se les olvidan las cosas, que le cuesta aprender. Es una persona con una formación universitaria, estudió Derecho, trabaja, ejerce como abogado desde que acabó la carrera y colabora en una organización no gubernamental. Hay antecedentes de depresión en la madre y tiene, más que anosognosia, diríamos lo contrario, una hiperconciencia del problema. Y considera que desde hace varios meses que le cuesta memorizar, le cuesta retener, le cuesta aprender nuevos conceptos, y entonces eso, o sea, es consciente de que eso es así, o él cree que es así, que es consciente de que es así. Ya estaba diagnosticado, tiene un diagnóstico de depresión mayor, de intensidad moderada. Como sabéis, puede haber episodios que se repitan, como es su caso, son episodios recurrentes. Lleva 2 meses con un tratamiento farmacológico, fluoxetina, y con terapia cognitivo-conductual. Por tanto, cuando veo su perfil, vemos que en todas las tareas, en las 3 tareas, tiene niveles normales. Es un poco paradójico, porque la tarea más sencilla, como es la tarea de fluidez fonológica, es la que peor hace. Tiene un nivel medio-bajo en el fluidez fonológica, un nivel próximo a la media en fluidez semántica, y la tarea más dificultosa, como es la tarea de fluidez excluyente, veis que tiene un nivel por encima, bueno, dentro de la media, nivel medio-alto. ¿Por qué se puede haber producido esta paradoja? Pues evidentemente hay varias lecturas, varias explicaciones, pero el estatus depresivo genera lentitud cognitiva, bradifrenia. En ocasiones los psicofármacos también pueden producir una ralentización, digamos, del resultado. Entonces, en cualquier caso, lo importante es que aunque hay una peor eficiencia en las tareas más sencillas, en cambio, en la tarea más difícil, que es la de fluidez excluyente,
la que exige más capacidad de razonamiento, abstracción, etcétera, más capacidad para inhibir, más eficiencia de la memoria de trabajo, pues tiene un rendimiento, es buena. Por tanto, no hay evidencia de deterioro cognitivo. Es decir, la percepción subjetiva de la pérdida de eficiencia cognitiva es mayor que la que evidencia el test de fluidez verbal. No es necesario, no se recomendaría hacer pruebas más amplias de evaluación de la neuropsicología de la memoria o del lenguaje, concretamente de la memoria, porque no hemos visto que eso sea así. Sí se puede reevaluar, y esta es otra de las ventajas que tiene el test de fluidez verbal. No hace falta esperar mucho tiempo, como en otras pruebas de más calado, para volver a repetirlo. Se puede reevaluar perfectamente al cabo de varias semanas, porque la persona no se va a acordar de lo que dijo, o sea, el efecto de aprendizaje va a estar minimizado. Y, por supuesto, dentro de los objetivos de la terapia psicológica, pues cognitivo-conductual, el reforzar su autoestima, pues puede ser muy importante, muy interesante. En las depresiones es frecuente que haya esta especie de falsos, de la creencia de que la persona tiene un rendimiento cognitivo menor que puede estar asociado a deterioro, cuando en realidad no es así. Por eso sí que es bueno el reevaluar, aparte de todos los resultados que estamos viendo, siempre hay que contextualizarlos con la anamnesis, con la historia clínica. Es decir, una prueba aislada pierde valor. Una prueba junto al conocimiento de los antecedentes personales, enfermedades padecidas, digamos, su estatus cultural, sociológico, económico, nos van a enriquecer digamos, lo que es los resultados, lo que son los resultados de la prueba. Y en tercer lugar, y con esto acabaríamos la presentación, exponemos un cuadro de demencia frontotemporal. Un varón de 71 años que ya tiene un diagnóstico confirmado mediante pruebas de neuroimagen de demencia frontotemporal, pero una cosa es lo que dicen las pruebas de neuroimagen y otra es la cognición. No siempre van a la par. Vamos a ver, si en la prueba de neuroimagen, el escáner, la resonancia magnética estructural dice que hay una alteración morfológica, eso hay que creerlo, pero con una misma reserva cerebral o un deterioro cerebral, dos personas, recuerdo, pues, que pueden tener distinta gravedad, importancia de deterioro cognitivo. Por tanto, es tremendamente útil, es necesario aplicar pruebas para evaluar neuropsicológicamente. Por tanto, desde hace 2 años, la persona entra en bucle, de modo insidioso, empieza a manifestar pérdida digamos, de empatía, comportamientos muy ritualistas, conductas de desinhibición comportamental que le generan además problemas, conflictos con otras personas. Y en sus antecedentes, pues bueno, se jubiló a los 66 años, había estado trabajando, tenía estudios de formación profesional como técnico de laboratorio, es bebedor habitual de alcohol, con episodios desde hace 40 años. Bueno, toda la vida no, pero casi. Con episodios muy frecuentes y primero esporádicos, en otras ocasiones no tan esporádicos, de ingesta abusiva de alcohol. Bueno, vive con su esposa, va a un centro de día para personas de la tercera edad y tuvo antecedentes de epilepsia rolándica. La epilepsia rolándica es, por decirlo de alguna forma, como sabréis, una de las formas más benignas que hay de epilepsia, asintomática, y no hay antecedentes familiares de interés. Miramos ahora su perfil. Vemos los 4 índices: en fluidez fonológica, nivel muy bajo; fluidez semántica, nivel bajo; el índice de fluidez excluyente también encima, muy bajo; y el nivel de fluidez total, el índice de fluidez total, también está una puntuación T de 30, que es baja. Una cosa peculiar, si miráis,
si miramos en la parte inferior de la transparencia, vemos que ha cometido 10 errores en total. Es una cifra que le da un valor cualitativo, aparte de cuantitativo, muy importante, porque es una persona que ha tenido errores de repeticiones, errores de sustituciones, sin ser consciente del problema. Es decir, cometer 10 errores por repetición, o en su caso más que por repetición, o además de por repetición, por sustitución, dan un valor añadido a los resultados psicométricos del test de fluidez verbal. Sería recomendable, aquí sí es absolutamente conveniente, ampliar la evaluación neuropsicológica para evaluar todas sus funciones cognitivas, hacerlo de un modo más exhaustivo, para ver los puntos fuertes y los puntos débiles. Lógicamente, como hay un componente comportamental, también habría que explorar, evaluar lo que son sus características de personalidad y de conducta. Y los resultados obtenidos en el test de fluidez verbal han confirmado, el test de fluidez verbal no confirma, no diagnostica la demencia, pero sí confirma el nivel de eficiencia cognitiva. Por tanto, nos inclinamos a creer, a pensar, que el deterioro cognitivo va a ser más intenso, más progresivo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestras preguntas. Pues muchas gracias, José Antonio. Espero que se nos escuche bien, porque en algún momento hemos perdido un poquito la conexión, nada que no haya permitido seguir con normalidad la explicación. Vale. Sí, José Antonio, sí, pero lo dejamos aquí ya porque está habiendo problemas con la conexión. Entonces, bueno, también decirte que han llegado muchísimos mensajes de agradecimiento porque la verdad que siempre es un placer escucharte y la audiencia pues está muy agradecida por esta conferencia y por tu claridad y por también ser tan conciso. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos los asistentes. Pues muchas gracias a todos los españoles y latinoamericanos. Saludos cordiales.